Estamos de regreso con nuestro programa Tiempo Reformado. La semana pasada hemos tenido un tiempo muy bendecido a través del pastor Lincoln Medina, quien nos dio a saber y pensar acerca de los principios básicos de la adoración. Espero que hayan podido tener este tiempo, aprovechar ese tiempo para poder hacer que la iglesia pueda volver otra vez a las bases de la adoración, a la base del evangelio, para que la adoración no sea de acuerdo a nuestro pensar, a nuestro sentir, sino sea de acuerdo a lo que Dios desea recibir. Espero que no me pidan tampoco cantar como el pastor Lincoln lo ha hecho, porque si no arruinaría todo el programa. Y la verdad que si yo empiezo a cantar, todos van a huir, van a apagar la radio y entonces no van a poder escuchar lo que viene después. Pero gracias a Dios que Dios hoy nos ha dado nuevamente la dicha de poder volver otra vez a las doctrinas, ¿no? A nuestro tema de la doctrina bíblica reformada. Y a continuación de la última clase que nosotros hemos tenido, para los que no se recuerdan, los que están conectados por primera vez, nosotros estamos todavía viendo los procesos de la salvación, o sea, la soteriología, como se dice en los términos teológicos, y hemos hablado en las últimas 8 clases acerca de los 10 procesos de la salvación, donde estuvimos viendo parte por parte. El llamado de Dios, la regeneración a través del Espíritu Santo, el arrepentimiento, la fe, la unidad con Cristo, la justificación y por último lo que hemos visto es la adopción. Entonces estas 7 etapas que hemos mencionado se producen casi simultáneamente y por la gracia del Espíritu Santo nos hace que nosotros seamos cristianos. Por lo tanto, para que ustedes hayan sido hechos cristianos, fue necesario que ustedes hayan pasado por esas 7 etapas que nosotros hemos mencionado. Sin embargo, no es suficiente simplemente con haber terminado la etapa de la adopción, sino que es necesario que ahora pase por nuevas etapas donde nosotros podamos poner eso en activo, ¿no? Que podamos nosotros empezar a activar todo lo que nosotros ahora tenemos. Esto quiere decir que la siguiente etapa que nos viene a nosotros como cristianos es la etapa de la santificación para poder llegar así hasta la última etapa de la glorificación. Hoy entonces vamos a ver el octavo tema, que es la santificación. Pero este tema es un poco vasto, es bastante largo, bastante amplio. Entonces vamos a tratarlo en 2 semanas. Vamos a dividir en 2 semanas. Y para un mejor entendimiento de la santificación, veremos en primer lugar 3 etapas de la salvación. Y luego también vamos a ver el significado de la santificación y por último la relación entre la santificación y las demás etapas que hemos nosotros mencionado. Entonces las 3 etapas de la santificación que nosotros decimos en general son las siguientes. Para entender qué es la santificación es necesario ver estas 3 etapas que vamos a mencionar ahora. Entonces la salvación se trata de la libertad que obtenemos del pecado y de su resultado. Cuando uno peca, es responsable de la consecuencia del pecado, que viene a ser el castigo que nosotros hablamos a través de la Biblia. Y su carácter es contaminada, el carácter de la persona por causa del pecado es contaminada, corrompida y depravada. Por lo tanto, en primer lugar, es necesario que nosotros seamos salvos de la responsabilidad que nos trae el pecado y de sus consecuencias. Entonces, desde nuestro nacimiento, todos nosotros nacemos con la responsabilidad sobre el pecado que hemos heredado de Adán. Esto quiere decir el pecado original que nosotros conocemos y hemos nosotros pecado X veces en nuestro diario vivir. Entonces, no es solamente el pecado de Adán, sino también el pecado que nosotros cometemos todos los días. Por eso nosotros estamos bajo la ira de Dios, así que debemos recibir la salvación de la ira de Dios por causa del pecado. Y esa entonces es la primera fase que nosotros necesitamos cumplir para poder seguir las demás fases, las demás etapas.
etapas. En segundo lugar, nosotros debemos ser salvos de la contaminación interior del pecado. O sea que el pecado ha contaminado nuestro interior, nuestro corazón, y es eso lo que nosotros tenemos que lidiar y tenemos que deshacernos de ello para poder así seguir con esta etapa de la salvación. Cuando hablamos de la contaminación, nos referimos al hecho de que la esencia de nuestra vida ha sido ensuciado por causa del pecado, como lo hemos dicho. Como descendientes de Adán, nosotros nacemos con un carácter y una personalidad corrupta y pecamos. Entonces, no es el hecho que nosotros nos volvemos pecadores porque pecamos, sino nosotros simplemente pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? De la misma manera, es necesario que todo hombre sea libre del castigo y de la contaminación de este pecado. No obstante, cuando Dios nos salva, no es que nos salva de una vez, sino es recíproco, es gradual. Por eso es que hablamos de las 3 etapas de la salvación, pero esto lo decimos así para poder entender desde nuestra perspectiva. No es que hablamos de la perspectiva de Dios. Entonces, de nuestra perspectiva, para entender las etapas, y que esto va gradualmente, nos estamos refiriéndonos de esta manera. Entonces son los aspectos del pasado, presente y futuro. O sea, los del pasado, si la Biblia nos habla acerca del pasado, del presente y del futuro. Por eso en la Biblia podemos encontrar versículos que nos hablan de que ya hemos recibido la salvación, que nos esforcemos para lograr la salvación, o también expresiones que como que seremos salvos. Entonces, la salvación del pasado, ¿sí? Habla, es esa primera etapa. Es la salvación que recibimos en la primera vez que creemos en Jesús y somos regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos que fueron regenerados por el Espíritu ya recibieron la salvación sobre el pecado. Esto es, ya no tienen responsabilidad sobre el pecado. Por eso Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya somos libres del castigo por el pecado. Juan 5:24 también nos está diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Nosotros, los que creemos en Jesús, ya tenemos la vida eterna y no seremos juzgados por el pecado, y ya hemos pasado de muerte a vida. Esto está declarando este versículo de Juan 5:24. En Romanos 8:1 también nos dice algo muy similar, que es el mismo sentido, pero en otras palabras. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, los que creen en Jesús ya son justificados y ya no puede ser condenado por causa del pecado. A través del derramamiento de sangre de Jesús, el pecado ya fue pago una vez por todas. Así que el primer paso es la salvación que recibimos al creer por primera vez en Jesús. Y es algo que para los creyentes ya ocurrió. Pero no podemos decir que es una perfecta salvación con solamente haber cumplido con esta primera etapa. Nosotros todavía tenemos un carácter depravado. Estamos viviendo en esta carne propia. Entonces, esta carne tiene el corazón depravado, por lo que se le demanda ahora ser libres de ese corazón pecaminoso. La segunda etapa es la salvación del presente. La segunda etapa se encuentra en la salvación que está ocurriendo en el presente, lo cual nosotros lo denominamos como santificación. El tema de hoy. A través de este proceso de la santificación, nosotros solemos experimentar la salvación ante la contaminación del pecado. Las personas que han pasado por la primera vez, por esta primera etapa, esto es, los creyentes que fueron salvos por la fe, desde ese mismo momento empiezan la nueva etapa de la santificación. Entonces, los recién convertidos, a pesar que ya son hijos de Dios al recibir el perdón de los pecados, son todavía como recién nacidos espiritualmente. Ya tienen la nueva identidad de ser hijos de Dios, pero todavía no son hijos maduros. Han sido justificados por la fe, pero no quiere decir que sean justos en sus hechos y en su realidad del día a día.
Por eso es necesario que luego de haber sido justificados, deben ser transformados a una vida de justicia. De esta forma nosotros llamamos el proceso de santificación a la etapa que va santificándose en su interior. Este proceso de la santificación se produce a lo largo de nuestra vida hasta la muerte. Y por último, la salvación futura. Esta es la tercera etapa, que consiste en la salvación venidera, que es la glorificación. Los creyentes que han sido salvos por primera vez pasan por el proceso de la santificación estando todavía en el mundo, lo que nos llevará a una santificación completa y perfecta en nuestro cuerpo y espíritu, haciéndonos presentables y aceptables y sin mancha delante de Dios, permitiéndonos gozar de las eternas bendiciones celestiales junto a nuestro Señor Jesucristo. A esto nosotros le llamamos glorificación, el hecho de poder estar junto con Cristo, de poder reinar eternamente con Cristo Jesús. A esto nosotros le llamamos glorificación. Los cristianos son personas que ya son libres de las cargas del pecado, pero están viviendo actualmente la segunda etapa de santificación para ser libres de la contaminación de pecado. Entonces, hoy nos enfocaremos y nos detendremos en esta segunda etapa, que es la santificación. Ahora, nosotros tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué es la santificación? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el sentido, el significado de la palabra santificación? La santificación es un proceso que todo creyente debe pasar, donde por la gracia del Espíritu Santo nos vamos asimilando, asemejándonos a la imagen del Padre. Esto es, la santificación es un trabajo continuo del Espíritu Santo que hace que el hombre regenerado y justificado sea salvo de la contaminación del pecado de manera gradual para ir asemejándose a la santidad de Dios. Entonces existen dos elementos importantes en la santificación. Primero, Dios es quien nos separó y nos tomó para ser parte de su santo pueblo. La palabra santo fue utilizado para separar la esencia de Dios con cualquier otra creación y tiene un significado de separar, elegir, seleccionar. Además, el término santo fue utilizado en personas u objetos que tengan una relación muy cercana con Dios. Desde esta perspectiva, la santificación se refiere al hecho de que Dios nos separó y nos eligió como suyo para servirle. Por eso en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los sacerdotes fueron separados para servir a Dios, al Dios Santo, por lo cual los cristianos son también aquellos quienes fueron separados para servir a Dios, los cuales son posesión de Dios porque Él nos adquirió. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 también nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los creyentes ya son personas regeneradas y perdonadas de sus pecados. Esto indica que nuestra identidad ha cambiado. Desde esta perspectiva, nosotros ya somos santos de por sí, por causa de la nueva identidad que nosotros tenemos. Esto es, Dios nos ha elegido para que seamos su pueblo, para poder servirle a Él. De ahí viene la razón por la que también a los creyentes se les llama santos. En segundo lugar, el Espíritu Santo sigue transformando al pueblo escogido para Dios a la imagen santa de Dios. El Señor no solo nos ha escogido para ser suyo, sino que nos va transformando continuamente más a la imagen de Cristo. No es que solo nuestra identidad ha cambiado, sino que nuestra vida íntegra, en lo intelectual, en lo sentimental, en la voluntad propia, en todo ámbito de la vida, hace que nosotros vivamos una vida santa, digna de esa nueva identidad. Cuando nosotros hablamos de santificación, se refiere justamente a este hecho. El proceso de la santificación es liderado por el Espíritu Santo, pero es necesario que nosotros participemos activamente en este proceso. Por eso, el Señor dice a su pueblo: sed santos como yo soy santo. Dios es santo.
tanto en su carácter como también en su parte moral. En todo aspecto, Dios es santo, en su perfección. Y nosotros los creyentes somos hijos del Dios Santo. Por lo tanto, los creyentes deben santificarse a la altura de la medida de la plenitud de Cristo Jesús y a la altura de la santidad de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 13 y 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Como Jesucristo es el Hijo de Dios y es la perfecta imagen de Dios, imitar y asemejarnos a Cristo es asemejarnos a Dios. Por consiguiente, es necesario que nos asemejemos a Cristo en todo ámbito de la vida. Por último, vamos a hacer una pequeña comparación entre la santificación y las otras etapas. Entonces, para tener una mejor comprensión acerca de la santificación, les voy a hacer una simple comparación con las otras etapas. En primer lugar, vamos a ver la relación que tiene la santificación con la regeneración. La regeneración es el acto del Espíritu Santo que deposita la vida espiritual en nuestro interior y acontece de una vez y espontáneamente. La santificación, en cambio, es la obra del Espíritu Santo de hacer crecer la vida espiritual que ha depositado en nosotros, que comienza desde el tiempo de la regeneración hasta el último día de nuestra vida terrenal. Entonces podríamos nosotros comparar a la regeneración con el nacimiento de un bebé y la santificación al proceso de crecimiento y madurez de ese bebé hasta llegar a ser adulto. Si la regeneración es una obra totalmente llevada a cabo por el Espíritu Santo sin nuestro consentimiento, la santificación sí se produce durante la vida espiritual del creyente a través de la obediencia del creyente al Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a ver la relación entre la santificación y la justificación. La justificación es un edicto del Padre Dios de una forma legal, así como habíamos hablado acerca de que la justificación es una terminología que se usa en las cortes, ¿no? Para poder declarar a un criminal si es culpable o es inocente, ¿no? Entonces, esa justificación es un término legal, un término en el tribunal, en la que desde la identidad de un pecador nos ha cambiado a un justo. Mientras que la santificación es la obra del Espíritu Santo que va transformando al hombre justificado en un ser digno de esa nueva identidad. Entonces la justificación nos hace libres de la responsabilidad que teníamos frente al pecado, mientras que la santificación nos va alejándonos de la contaminación del pecado, de ese corazón depravado y corrupto. Como los creyentes ya son justificados por la fe, están libres de la condena. Sin embargo, es necesario que nos santifiquemos cada día en nuestro corazón, ese corazón sucio que fue contaminado por el pecado. En tercer lugar, vamos a ver la relación que tiene la santificación con el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe es el proceso de hacer volvernos de nuestros malos caminos y volver a Dios, reconociendo y aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para así ser hechos hijos de Dios. Mientras que la santificación es el acto de asemejarnos a Dios gradualmente a través del arrepentimiento continuo y de la fe. Es necesario que nosotros los creyentes nos esforcémonos a ser santos cada día y solo a través de confesar nuestros pecados y ser limpios por su sangre podemos llegar a la imagen de Cristo. Por último, vamos a ver la relación que tiene la santificación con el proceso de la adopción. La adopción es un proceso legal de reconocernos como hijos de Dios, pero la santificación es el proceso de ir asemejándonos a la santidad de Dios después de ser aceptos por Él. Dios nos ha rescatado del pecado y nos ha tomado como a sus hijos. Y desde entonces nos va disciplinando como a sus hijos a través de la santificación.
Cuando los santos o creyentes mueren, es perfectamente santificado y automáticamente pasa a la gloria. Y el cuerpo yacerá en la tumba, pero en la resurrección será totalmente santificado y resucitado para poder entrar en el reino. Hoy nosotros llegamos hasta aquí. La semana que viene vamos a seguir hablando de la santificación. Bueno, no la semana que viene, sino la semana siguiente. La semana que viene va a ser otro tema, así que espero que sigan conectados y expectantes de lo que va a venir. Y hoy vamos a llegar hasta aquí. ¿Y qué tal si vamos a una pausa con una alabanza? Y a nuestro regreso estaremos con el pastor Mario Ureña de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y yo me despido de ustedes deseando poder volver a encontrarnos la semana que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios los guarde y los bendiga.